Ante los acontecimientos recientes, la situación que habíamos previsto en tiempos pasados del presidente Danilo Medina, pues se torna ciertamente cada vez más difícil. Primero, quiero sugerirle a los que apoyan una eventual modificación de la Constitución y eventual búsqueda de reelección del presidente Danilo Medina, que no utilicen el argumento de la injerencia con relación a lo que declaró o a la llamada del secretario de Estado de los Estados Unidos, el señor Pompeo, a Danilo Medina. Porque si utilizan el elemento o el argumento de la injerencia, nos vamos a parecer a Venezuela en parte, y entonces harían que el presidente Danilo Medina se parezca en parte al presidente Maduro, porque sería como vender una especie de confrontación entre dos estados, lo cual no es estratégico. Excelente, Esteban. Mira, por lo tanto, Esteban es brillante cuando él quiere. Deben tomar eso en consideración y evitar a toda costa vender esa situación como una injerencia. Creo en ese sentido que fue muy correcta la decisión del gobierno dominicano a través de su dirección de comunicaciones de emitir ese comunicado ayer, porque ese comunicado busca la forma de precisamente de eso, de no hacer ver una diferencia profunda entre el gobierno dominicano y el gobierno norteamericano con relación a la coyuntura política actual. Aunque esa no sea la realidad, si es que no la fuere, como quiera, fue estratégicamente correcto emitir ese comunicado, luego que ya el Departamento de Estado había dicho de manera oficial que ciertamente se había producido esa llamada y que ciertamente se había manifestado un tipo de observación en esa dirección hacia el futuro político de República Dominicana, principalmente con miras al respeto de la Constitución y las leyes en lo que tiene que ver con las elecciones del año 2020. Ahora, reitero, sin ánimo de querer justificar lo injustificable, reitero que modificar la Constitución no es violar la Constitución, en todo caso. Ahora bien, no es injerencia, ¿por qué? Porque yo ayer decía que teníamos una alta dependencia económica de los Estados Unidos, pues sin mencionar números, pero voy a mencionar de memoria algunas cifras para el conocimiento de nuestros amables oyentes. Miren, nosotros recibimos el año pasado 6.5 millones de visitantes extranjeros y dominicanos no residentes, de turistas. El 36% de los turistas que nos visitaron son turistas de Estados Unidos. Quiere decir que más de un tercio de los turistas que vienen a la República Dominicana son de Estados Unidos. En los últimos 10 años, el país que mayores inversión extranjera directa ha hecho en la República Dominicana es Estados Unidos. Por lo tanto, es el principal inversionista extranjero en la República Dominicana. Pueden buscar las estadísticas en el portal del Banco Central. En forma adicional, alrededor del 76 al 78% de las remesas que llegan a la República Dominicana, que ya rondan los 7,000 millones de dólares, provienen de dominicanos que residen en Estados Unidos. Y finalmente está el cuarto componente de generación de divisas, que es el de las exportaciones. Nosotros exportamos cada año alrededor de 10,000 millones de dólares. El 48% de las exportaciones de la República Dominicana tienen su destino en Estados Unidos. Quiere decir que Estados Unidos nos compra el 48% de lo que nosotros vendemos fuera del país. A eso se agrega el hecho de que nosotros importamos alrededor del 70 o el 80% de las importaciones que realiza la República Dominicana, la importamos o se la compramos precisamente a Estados Unidos. Por lo tanto, Estados Unidos tiene muchos intereses económicos en la República Dominicana y tiene derecho entonces en expresar cualquier tipo de observación con relación al panorama político que se vive en el país. No debe olvidar, como quiera, el Partido de la Liberación Dominicana, que de lo que se está hablando aquí es de la posibilidad de modificar la Constitución para que el presidente de la República busque un tercer periodo gubernamental. Y los terceros periodos gubernamentales en la región, en América Latina, siempre han tenido cierta triste recordación. Por lo tanto, no son tan convenientes los terceros periodos gubernamentales. Aún así, yo creo que la continuación de Danilo Medina sería el mal menor en cuanto a lo que se observa como opciones a llegar al poder. Y cuando digo opciones a llegar al poder, estoy pensando en el Partido de la Liberación Dominicana, porque aún el PRM no marca lo suficiente como para garantizar que le ganaría las elecciones presidenciales del próximo año. Lo otro es
¿qué hacer ante la situación actual de parte del presidente Danilo Medina? Si el presidente Danilo Medina desiste de una modificación a la Constitución para ser habilitado, entonces estaría retirándose de la política, efectivamente, porque esa Constitución lo inhabilita para el resto de su vida en cuanto a aspiraciones. Y un líder político que no tiene vocación o posibilidad de estar o de volver al poder, automáticamente deja de ser importante para todos sus seguidores, principalmente para los más cercanos, principalmente para los que más se han beneficiado de él. Entonces el presidente Danilo Medina, ciertamente, si se queda la Constitución como está, se quedaría inhabilitado y al mismo tiempo tendría que prácticamente retirarse del ámbito político, porque ya no sería importante. Lo otro es que si hace eso, también se estaría viendo, luego de luchar contra viento y marea, en procura de intentar modificar la Constitución, se estaría viendo como que ahora decidió desistir porque se arrodilló ante la imposición del imperio. Y eso le haría verse como un presidente retirado de la política y al mismo tiempo fracasado porque se retiró habiéndose arrodillado a la imposición de una fuerza extranjera. No estoy diciendo que sea correcto o que no sea correcto, estoy diciendo cómo se vería. Por lo tanto, es posible que tal vez el presidente Medina esté pensando en este momento en que, bueno, la alternativa entonces que me queda es echar la batalla y jugármela e irme contra viento y marea, capa y espada, a insistir con la modificación de la Constitución para conseguir entonces la habilitación en la candidatura e imponerme como candidato y luego buscar la manera de enfriarme con los gringos y con la propia sociedad. Repito, no estoy diciendo que eso es lo conveniente o lo inconveniente. Lo que trato es de ponerme en la cabeza del presidente Medina sobre qué decisión tomar. Por supuesto, si decide retirarse y concluir su periodo gubernamental de manera tranquila, pues tiene la ventaja, en parte, de que él todavía nunca se ha referido a ningún tipo de intención de modificación de la Constitución y a ningún tipo de intención de continuación en el poder. O sea, ese tema él de manera directa no lo ha tratado. Aunque cualquiera pudiera decir, bueno, pero todo el mundo sabe que eso es el que quiere modificar la Constitución y él el que quiere reelegirse. Bueno, se puede decir lo que sea, pero él particularmente no se ha referido al tema. Por lo tanto, él pudiera retirarse y decir, bueno, yo nunca dije que quería retirarme. Yo nunca dije que quería reelegirme. Yo nunca dije que quería modificar la Constitución. Por lo tanto, yo no estoy derrotado. Estoy haciendo lo que he decidido hacer. Aunque, repito, la mayoría de la población va a pensar, bueno, sí te fuiste derrotado. Ahora, la otra alternativa sería esa, insistir con la modificación de la Constitución, forzar esa modificación e imponerse como candidato. Cualquiera de las dos pudiera ser de riesgo, de alto riesgo para la figura del presidente Medina, pero también cualquiera de las dos pudiera ser una que otra alternativa para ver si sale con algo. Es difícil, habría que ponerse en su cabeza para ver. Lo otro es lo que estaba diciendo Eddie Alcántara. Si decidiera entonces el presidente Medina desistir de la modificación de la Constitución y permitir que otro líder del Partido de la Liberación Dominicana asuma la candidatura y vaya en busca de la presidencia, la alternativa que tendría el presidente Danilo Medina es la de apoyar al candidato de su partido, aunque sea Leonel Fernández. Porque la alternativa de propiciar la salida de su partido del poder por un asunto de diferencias personales lo convertiría primero en un blanco perfecto para ser sometido él y muchos de sus funcionarios a la justicia por el partido de oposición que resulte ganador, principalmente si gana Luis Abinader. Porque Luis Abinader no tendría otra alternativa que cumplir con su principal bandera de campaña, que es la de la lucha contra la corrupción y la impunidad. Eso por un lado. Pero por otro lado, en términos políticos, estaríamos hablando de que el presidente Danilo Medina sería el único dirigente de su partido que aún con todas sus habilidades sacó a su partido del gobierno en el año 2000 porque perdió unas elecciones y ahora por segunda vez estaría sacando otra vez a su partido del gobierno por no apoyar al candidato de su partido en caso de que no sea él el candidato. Por lo tanto, el presidente Danilo Medina tiene la obligación de hacer todo lo posible
porque su partido continúa en el poder independientemente de quién sea el candidato. Si es él, bueno, pues mucho mejor para él. Si es Leonel Fernández, aún con todas las diferencias que hay, ¿es mejor o es menos malo estar en el gobierno de tu partido con un compañero con el que tú tienes diferencias antes que estar en la oposición con un gobierno de un partido diferente que no tiene ningún tipo de deuda contigo? Y si no quiere verlo de esa manera, solamente tiene que recordarse del error que cometió Salvador Jorge Blanco en el año 1986 cuando prefirió el retorno de un partido de oposición en ese momento que era el Partido Reformista y de un candidato presidencial que no era de su partido, a apoyar al candidato de su partido por diferencias personales, y al final terminó incluso preso y desacreditado. Se convirtió en un muerto político muchos años antes de morir biológicamente, de morir físicamente. Entonces, ante esa situación, hay que estar en los zapatos y en la cabeza del presidente Medina para pensar o para imaginarse en qué estaría pensando bajo las circunstancias actuales. Retirarse, desistir de la reforma de la Constitución y entonces quedarse como un expresidente bien recordado por su gestión, si es que va a ser bien recordado por su gestión, pero con la situación de que no va a volver a ser candidato jamás en su vida de acuerdo con esa Constitución, y de que estaría cediendo en el momento en que se produjo una imposición o un llamado de un gobierno extranjero. La otra alternativa es jugársela para ser candidato a toda costa modificando la Constitución, y la otra alternativa es dejando pasar a alguien de su partido para que sea candidato en su lugar y hacer todo lo posible para que su partido gane las próximas elecciones del año 2020.